Bueno, la educación inclusiva se fortalece cada vez más en los sistemas educativos de todo el mundo. Todavía hay mucho por hacer. Esta semana le presentaremos y le hemos estado presentando una serie de trabajos especiales y interesantes entrevistas y charlas sobre precisamente la educación especial y todas sus diferentes variantes. Y esta mañana tenemos el placer de que nos acompañe en el estudio la doctora María Esther Basurto López. Ella es directora de la Escuela Normal de Especialización y nos viene a platicar precisamente sobre este tema y cómo en esta escuela normal se forman a los maestros que atienden a los niños que tienen necesidades muy específicas y especiales para poder incluirlos en nuestro sistema educativo. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Doctora, gracias. un placer. Bienvenida, buenos días. Gracias por acompañarnos. Para empezar, platíquenos un poco sobre la normal. ¿Qué es lo que hacen? Nos estaba contando que su licenciatura se llama Licenciatura en Inclusión Educativa. Cuéntenos un poco más a fondo qué es lo que se enseña en esta normal. Bueno, mi escuela tiene 75 años, hoy estamos en este periodo de festejos de 75 años. Siempre se han visto como una especialidad para antes los maestros que ya estaban formados venían y se especializaban en distintas áreas de discapacidad. Hoy tenemos en segundo, tercero y cuarto año las últimas generaciones de la licenciatura en Educación Especial con esa mirada de áreas de atención de discapacidad y tenemos también en primer año la primera generación de la licenciatura en Inclusión Educativa, en donde el panorama es más amplio para precisamente la inclusión, ubicar a partir del análisis y el estudio de la discapacidad y otras condiciones, poder atender a los chicos que se integran a las escuelas especiales o bien a la escuela regular. Claro, cuando hablamos de una discapacidad, ¿de qué estamos hablando y cuáles son esas variantes de la discapacidad? Porque obviamente es una palabra que todo mundo hemos escuchado, pero a veces nos cuesta trabajo delinear qué es una discapacidad o quién tiene una discapacidad y quién no. Es una condición muy específica en cuestión de la condición del cuerpo que ha tenido una limitante y luego se generan secuelas. En este sentido puede ser una discapacidad auditiva y lenguaje, una discapacidad visual, otra intelectual y otra motora. Las otras condiciones que yo refería son a las condiciones psicosomáticas como pueden ser, algunas condiciones de espectro autista, otras condiciones pueden ser los niños sobredotados, así como esa gran variante de chicos que van a la escuela y que necesitan una atención más específica. Claro. ¿Cómo se hace, doctora, precisamente para preparar a los maestros que atiendan esas diferentes condiciones? Es decir, ¿una misma preparación les sirve para poder detectar y canalizar o se necesita ir especializando a cada uno de los docentes que vayan a atender las diferentes situaciones? Hoy tenemos una particularidad importante en un enfoque social pedagógico, ¿no? En donde se ubica que la discapacidad tiene condiciones específicas, ya uno va aprendiendo esas condiciones a partir de un área neurológica, un área visual, ¿no? Claro. Y después vamos ubicando la pedagogía. En la parte de la pedagogía, pues una formación de la pedagogía general y luego vamos ubicando las condiciones que se requieren especializar para poder atender, sobre todo en el área de la comunicación. Por ejemplo, para los chicos sordos, pues ubicamos la lengua de señas mexicana, todo el contexto de la familia del sordo, en esa parte psicosocial. Y después tenemos a lo mejor para los chicos con problema visual, pues el braille, el conocimiento de la familia, de la situación social que vive el ciego, más aparte la condición de la orientación y movilidad en el mundo, la aritmografía, temas muy específicos que nos van ubicando en esas necesidades educativas y sociales de los sujetos y sus familias, porque también nos abocamos mucho a la familia especial. Claro, debe ser una educación integral, ¿no? Donde exactamente todos los elementos y contextos de las personas con discapacidades pues, tienen que estar involucradas directamente. Nos hablaba, antes de entrar al aire, de los planes de estudio. Platíquenos un poco cómo ha sido esta evolución y a partir de qué rasgos se confecciona un plan de estudios y, por supuesto, el contenido. Claro, la transformación de las escuelas normales es un proyecto que ya lleva algunos años en nuestro país.
para poner el foco a la mejora de los planes de estudio. Nosotros el plan que tenemos a partir de los alumnos de segundo año es 2004, en donde se ubicaba en un modelo, en un enfoque de la integración educativa, y lo hemos ido obviamente formalizando hacia la inclusión. El de hoy es ya netamente de la inclusión educativa y bueno, pues hay una construcción que el Estado ubica para poder desarrollar la implementación de los planes de estudio. Aproximadamente es un trabajo que lleva 2 años en nuestro país y se ha estado desarrollando. ¿Cuántas escuelas normales dedicadas a esta educación especial existen en nuestro país y más o menos cuántos docentes se forman cada año? Aproximadamente tenemos 50 en nuestro país, no solamente escuelas normales exclusivas para la educación especial o hoy la inclusión educativa, sino otras escuelas normales que tienen varios planes de estudio en relación a primaria, preescolar, a educación especial, ¿no? Claro. Pues en total aproximadamente 50. Y bueno, el número de docentes que egresan de cada normal es muy variable. Nosotros tenemos aproximadamente 100 por cada generación. Hay escuelas que tienen 25, hay escuelas que tienen un poco más. En fin, es muy variado el número. Claro, sin duda alguna, esta forma creo que una de las palabras claves es la inclusión, ¿no? Porque es un mecanismo en la sociedad. Estábamos hablando precisamente con Griselda Yebra, quien nos acompaña en la lengua de señas, pues como ahora, a partir del 1 de octubre, que se incluye en todas las televisiones, en todos los programas por ley, tiene que llevar precisamente el lenguaje de señas y que es precisamente parte de esa inclusión. Le decía, oye, ¿cómo antes, imagínense, una persona sorda, pues me decías que casi no veían la televisión? ¿Por qué? Pues porque precisamente no había ningún tipo de comprensión. Obviamente pues, hablamos de contenidos culturales, educativos, pues a lo mejor mucho de lo que se estaban perdiendo las personas, en este caso, pues sordas y por supuesto también ciegas. En fin, esto es un importante proceso. Si nos lo permite, doctora, vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando de este interesantísimo tema y por supuesto el papel tan relevante que está haciendo la Escuela Normal de Especialización. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Este tema del cual estamos hablando, para ello nos acompaña la doctora María Esther Basurto López, directora de la Escuela Normal de Especialización, donde hablamos pues precisamente del trabajo que hace esta escuela en materia de áreas, ¿no?, de discapacidad. ¿Cuál es el perfil que debe tener un maestro para poder, de manera eficiente, por supuesto, tener estas habilidades para pues aprender, pero también enseñarlas el día de mañana cuando terminen su preparación? Claro, los jóvenes que entran con nosotros, bueno, pues tienen una variedad de áreas de atención en relación a su formación y bueno, es la pedagogía, es la psicología, el desarrollo del niño y luego el proceso de discapacidad, así como la cuestión social, la política educativa, muy importante, y obviamente el dominio de todos los programas de educación básica. Nosotros atendemos chicos de educación preescolar, primaria y secundaria en estas condiciones. Entonces hay que tener todo el dominio de la educación básica para poder entonces programar, crear, ser muy creativos, estratégicos en relación a lo que se requiere cada sujeto, porque pues en este entorno de la diversidad, todos necesitamos alguna situación diferenciada y entonces puntualmente ir anexando las tecnologías, ir anexando infinidad de juguetes, de juegos, de dinámicas sociales, de situaciones muy específicas, por ejemplo, para el chico con discapacidad intelectual, mirar un poco cómo va a ser su futuro para irlo encaminando a lo laboral. Claro. En fin, los chicos con discapacidad motora, por ejemplo, que muchos de ellos tienen conservada su intelecto tan normal, pero tienen dificultad para hablar, entonces tableros de comunicación no verbal, en fin, ciertas cosas en el área visual, bueno, pues todos los aditamentos para los chicos con baja visión, ¿no? Que no son ciegos totalmente, pero funcionalmente no pueden ver como nosotros. Claro. En fin, todo ese tipo de materiales especiales, adaptaciones arquitectónicas y al mobiliario escolar,
material didáctico, en fin, sí son muchos elementos que debemos saber. Doctora, en el corte platicábamos un poco sobre cómo las escuelas regulares o que no están enfocadas a atender a estos chicos con alguna necesidad especial o alguna discapacidad, también tienen programas y deben tener programas en donde pues se intente incluir a la mayor cantidad de jóvenes y niños con este tipo de, pues de características específicas. Platíquenos un poco sobre estos programas, esta unidad de servicio de apoyo, tanto a nivel federal como a nivel de la Ciudad de México. Claro, es un equipo de trabajo que ya tiene sus años. Está compuesto por los licenciados en educación especial, terapeuta de lenguaje, trabajo social y psicología. Entonces es un equipo que apoya a por lo menos 5 escuelas, de 1 a 5 escuelas, y ubican preescolar, primaria y secundaria, y ellos van y trabajando con los docentes regulares, incluso en los consejos técnicos también trabajan a la par, para ir ubicando los requerimientos y cómo ir avanzando en la inclusión de todos los chicos. O sea, es la escuela para todos, el punto medular social y pedagógicamente hablando, la escuela para todos. Claro. Para entender un poco más este contexto sobre estas personas que tienen alguna discapacidad y obviamente la importancia de la Escuela Normal de Especialización, ¿usted tiene los datos o existen datos donde nos indiquen cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país y cuál es la discapacidad que más nos afecta? Sí, INEGI ha hecho un importante trabajo. Más del 12% de la población nacional tiene discapacidad. Claro, aquí abarca desde niños hasta adultos. Sí. Nosotros nos abocamos al porcentaje de sujetos en edad escolar. Y bueno, hay zonas del país a donde se generan más un tipo de discapacidad que otra, ¿no? Por ejemplo, en Morelos hay más problemas visuales, en fin. ¿Y se tiene la razón? Sí, algunas cuestiones ambientales, algunas cuestiones genéticas, no sé. Pero bueno, la discapacidad en general, visual, auditiva, motriz, intelectual. Sí, puede estar en cualquier estado, sí. ¿no? Doctora, ¿con qué instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se vinculan ustedes como Escuela Normal de Especialización y en general, pues como todo este sistema que soporta a las personas con discapacidad para poder desarrollar todos estos materiales y estrategias específicas para atenderlos? Sí, nosotros, aparte de trabajar con las escuelas de educación básica oficiales, bueno, pues también acudimos a algunas organizaciones no gubernamentales, ONGs, IAPs, ¿no? Instituciones de asistencia privada, o incluso hasta a nivel hospitalario, para las prácticas, para ir nosotros incursionando en diversos ámbitos profesionales. En relación a la formación, pues tenemos relación con otras normales del país, con algunas universidades, ¿no? Que tenemos algunos convenios de investigación, por ejemplo, tenemos cuerpo académico y trabajamos como Escuela de Educación Superior en toda esa situación de la calidad de la formación de los docentes en relación a la investigación, a nuestros procesos de docencia, de difusión como áreas sustantivas. Y el acceso de alumnos a estas escuelas, ¿cuál es la forma de que puedan entrar jóvenes, personas que quizá no estén viendo y que tengan familias? Dicen, mira, está esta alternativa, jóvenes que a lo mejor no se les han dado la correcta orientación. ¿Qué tienen que hacer? Por supuesto que por allí del mes de abril empieza a salir nuestra convocatoria como todas las normales del país. Y se difunde sobre todo en los bachilleratos, ¿no? Nuestro perfil de ingreso es cualquier joven con nivel de bachillerato y bueno, pues se hace un examen de admisión y ya se genera un puntaje, un promedio para poder ingresar con nosotros. La carrera es de 4 años
y también tenemos una especialidad y maestría para poder abocarnos también a profesores en servicio que quieran especializarse en estos ámbitos. Correcto. Muy bien. Pues doctora María Esther Basurto López, directora de la Escuela Normal de Especialización, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Interfaz. Estaremos muy en contacto con ustedes para seguir difundiendo toda esta labor que se realiza en la Escuela Normal de Especialización. Muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Y vamos a hacer, mientras tanto, una breve pausa. Regresamos. Esto es Interfaz. Seguimos con temas muy interesantes.